¿ya? En realidad nuestro tema fundamental es la metodología de investigación. No sé si se observa. Ya, ahí está la metodología de investigación. Vamos a tener clase 1. Me parece que vamos a tener 5 talleres o 5 clases. Y lo que vamos a tratar de hacer es resumirlo todo, ¿no? Y tratar de conllevar mejor lo que es el desarrollo de lo que es la pedagogía. ¿Ya? Esta primera clase o este primer taller va a ser sobre la introducción a la metodología de enseñanza. Eso va a ser nuestro tema de hoy día, ¿ya? Vamos a hacer una introducción a la metodología de enseñanza. ¿Cómo es que nosotros podemos capacitarnos para poder enseñar? A la vez enseñar, a la vez también aprender. Justamente por eso en la actualidad existe un tipo de investigación que se llama investigación pedagógica, ¿ya? Una investigación pedagógica que busca que el docente o el profesor que enseñe en el aula o que enseñe en cualquier lugar pueda superarse más, ¿ya? Entonces, una investigación pedagógica. Muy bien, ¿qué cosa queremos lograr con este taller, mis queridos hermanos? Queremos lograr conocer las diferentes metodologías que existen ya en la actualidad. ¿Para qué? Para potencializar nuestras capacidades didácticas, o sea, de enseñanza. ¿Ya? Eso queremos lograr con este taller, conocer ya de forma introductoria lo que son las metodologías, ¿ya? Los enfoques de la metodología de enseñanza. Luego después ya vamos a aprender todo lo que son los métodos. ¿Cuántos métodos hay? Métodos de Croliano, método de Montessori, diferentes métodos de los diferentes pedagogos, estudiosos, científicos, también psicólogos que han hecho estudio a los niños, ¿no? De cómo es que ellos aprenden, de qué manera pueden aprender y cómo podemos hacer nosotros para que ellos puedan aprender mejor. ¿Ya? Entonces, eso es nuestro propósito de hoy día. ¿Ya? Muy bien. Eh, Iniciamos también con esta frase. Lo que quiero es ver esta palabrita que inicia acá, imaginación. Los niños nos dan la energía, nos ceden su imaginación. Acá hay una palabrita real, una palabrita que no se trabaja en ninguna de las instituciones. Y si se trabaja muy poco, ¿ya? A esta palabrita de la imaginación. Ya luego después vamos a analizar esto realmente, cómo lo podemos hacer, de qué manera, qué estrategias, ¿ya? Podemos hacer para poder desarrollar este método. ¿Ya, hermanos? Muy bien. Entonces, pero primero les estaba preguntando qué es metodología, ¿ya? Muy bien, acá está uno de los autores, observen la pantalla, uno de los autores, Dewey, de Mil, escrito su libro, por ejemplo, su libro se llama Métodos de la Nueva Educación. Ya él escribe y en una de las partes ya escribe esta palabrita. La metodología son conjunto de procedimientos, ¿ya? Es una corriente, ¿ya? Que indica un conjunto de procedimientos que permite llegar a un fin, ¿ya? También da un ejemplo pequeño y él dice, por ejemplo, dice acá, también es considerado como una vía para donde se requiere llegar a un lugar. Hermanos, eso es lo que dice Dewey. Él dice que es un conjunto de procedimientos, son un conjunto de pasos que uno tiene que seguir para llegar a un objetivo. En otras palabras, en palabras simples, es un camino, una vía que uno escoge para poder llegar a un lugar, a un determinado lugar. ¿Ves? Hermanos, entonces, por ejemplo, yo para venir allá a Lima puedo buscar una vía. Puedo usar de repente, por ejemplo, la vía que viene de acá, de Ayacucho hacia Lima, vía terrestre, o tal vez puedo usar vía, de repente puedo usar lo que es, puedo venir en avión, ¿no? Una vía aérea. Entonces, eso, por ejemplo, son diferentes vías. Entonces, a eso le dice metodología, conjunto de pasos, ya que uno toma para llegar a un objetivo.
No se olviden entonces, hermanos, ¿ya? Son caminos que uno escoge para llegar a un determinado lugar. Muy bien, aquí está, ¿ves? Vemos, aquí está la metodología, ¿ves? Aquí esta personita está buscando por dónde puede ir, qué vía tomar para llegar a un objetivo, ¿ves? Esta vía, la elección de esta vía se le llama metodología. ¿Ya, hermanos? Es un conjunto de pasos, procedimientos que uno escoge para llegar a un determinado lugar. ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia existe entre métodos y técnicas? Antes me estaban diciendo de técnicas, por ejemplo, conjunto de técnicas. Muy bien. La diferencia entre técnica y métodos es esta. Por ejemplo, si el método es la elección de una forma, una vía, mientras que la técnica ya también es el modo. Una vez que yo haya escogido, por ejemplo, voy a ir por este de acá, por la mitad, ya escojo esta vía, voy a ir por acá hacia la ciudad de Lima. Entonces, ya me encamino por esta vía, ya he escogido el método. ¿Y qué es la técnica? La técnica es el modo que estoy haciendo para llegar a ese lugar, por ejemplo, a Lima. Puede ser, por ejemplo, acá ya he tomado la vía, ya la vía terrestre voy a escoger, el del medio, entonces voy a ir por allá. Entonces, pero puedo usar varias técnicas. De repente puedo correr, ya puedo correr. Esa es la técnica, la forma como yo estoy utilizando para ir a ese lugar, para llegar a ese determinado lugar. Puedo ir corriendo o puedo ir saltando o de repente puedo ir caminando cada 2 pasos o no sé. Eso es la técnica, la forma, el modo como tú quieres llegar a ese determinado lugar. ¿Y, hermanos? No sé si me han entendido. ¿Me habrán entendido, hermanos? Aló. Anito. A ver, no sé si me estarán escuchando de repente. Ya. Entonces les decía que la técnica es el modo, la forma, cómo estoy yendo a ese lugar. Saltando, corriendo, de repente echado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es el modo como estoy haciendo yo para llegar a ese lugar. Entonces, esa es la diferencia entre método y técnica. Y hay alguien más que diría, pero ¿y la estrategia? El método y la estrategia, según otros autores, refieren de que es lo mismo. Son conjunto de pasos que uno toma para llegar a un lugar. Hermanos, entonces así llegamos a poder entender qué cosa es el método y qué cosa es la técnica. Y hermanos, actualmente, hermanos, tenemos 3 tipos de métodos, ¿ya? En la educación, 3 tipos de métodos para enseñar, ¿ya? Acá tenemos el método conductista. Es un tipo de enfoque. En este método hay diríamos así, muchos métodos también dentro de este método general. Tenemos el método conductista, ¿ya, hermanos? Aquí está. Vean, aquí está el método conductista. Anteriormente, cuando todavía de repente no había la tecnología, existía este tipo de método conductista. ¿Quién es el señor de quien viene este método? Tenemos uno de ellos, a Skinner. Este señor planteaba este método para poder enseñar en las aulas, para que los docentes aprendan y conozcan cómo es este método y de qué manera tenían que trabajar. Y hermanos, este método, hermanos, se caracteriza porque tiene una sola dirección. ¿Qué quiere decir una sola dirección? Que aquí el autor, por ejemplo, a ver un momentito, ¿están observando?
Ya, a ver, hermanos, continuamos entonces. Alguien me está tocando la puerta. Ya, listo. Entonces, acá tenemos uno de los métodos generales, acá, uno de los enfoques o métodos de enseñanza. Tenemos el método conductista. Y hermanos, el autor o el, el que desarrolla este tema con más precisión es el señor Skinner. Y hermanos, este método es un enfoque conductual. ¿Qué quiere decir conductual? Que se enfoca más que nada en la conducta, y hermanos, en la conducta de los estudiantes. ¿Ya? Es una de las características. Si se comporta bien el niño, allá hay que darle su premio. Ese método o esa forma de enseñanza es el método conductista. ¿Ya, hermanos? ¿Ya? Entonces, si se comporta bien, hay que escuchar. ¿Ves? Este enfoque o este método se desarrolla o esos conceptos se desarrollan acá. Hermanos, a ver, los temas que van a desarrollar, por ejemplo, en la clase, supongamos que yo voy a hablar del sol o de repente voy a hablar de la energía o cualquier otro tema. En este método, el docente tiene que llevar planificado. En una hoja tiene que llevar planificado. El tema, el propósito, cada paso tiene que llevar planificado ahí. ¿Ves? Todo su tema. Llega al salón el profesor y no se tiene que salir de este tema que ya ha hecho. Tiene que cumplir sí o sí. Tiene que cumplir sí o sí cada uno de los planes que ha planificado, que ha desarrollado, ya en su cuarto, etcétera. Ahí estás, va al salón y tiene que cumplir absolutamente con este plan. Por eso es sistemático. El profesor no se puede saltar al otro de repente acá. No le ha funcionado acá el segundo plan y tiene que ir al tercero. No, va a cumplirlo sí o sí cada paso. Por eso se dice que es sistemático. ¿Ya? El profesor no puede salir de eso. Es otra de las características, ¿ya? El enfoque conductista. El docente que tiene este método siempre va a planificar y no va a querer salir de su casillero. Ahí va a estar siempre. ¿Ya? Sí o sí tiene que cumplir con lo que se ha planificado. Ya no le importa de repente que si no está funcionando, que si el estudiante no está aprendiendo, que si el estudiante no está participando, no le interesa, solamente le interesa cumplir con lo que ha planificado. ¿Ya, hermanos? Esa es otra de las características. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, vamos a ver otra de las características, como acá vemos, planifica, ya, luego interviene, supervisa y luego evalúa. No participa prácticamente el estudiante. Otra de las características, hermanos, en este método conductista es que el profesor es el centro de atención, ya es el rey del salón. A él no le pueden sobrepasar. ¿Ya? Los niños tienen que aprender ahí a estar calladito en el salón. Solamente, como decía uno de los autores, tienen que escuchar nada más al profesor. No pueden discrepar, no pueden criticar, no pueden de repente decir algo al profesor. El profesor es ahí el rey y él tiene que informar, tiene que dar de conocer a los estudiantes. Y los estudiantes solamente tienen que atender. Por eso se dice unidireccional, porque solamente tiene una sola dirección. El profesor enseña y los estudiantes aprenden. Este es el método conductista. Y hermanos, tenemos a otro señor también en Paulo, también es otro que fundamenta esta teoría conductista o este método. ¿Ya? Actualmente todavía sigue utilizándose este tipo de método. ¿Ya? En la enseñanza también se sigue utilizando. Recuérdese, si antes era la letra entra con sangre, ahora ha cambiado o de otra manera, pero sigue siendo conductista. ¿Ya? A los estudiantes que se comportan bien hay que darle su premio.
A los estudiantes que se sacan buena nota, hay que darle una diploma. ¿De dónde viene ese diploma, por ejemplo? Es del método conductista, pues. Ya solamente uno puede recibir la diploma y los demás, nada. Muy bien. Estamos tratando de resumir lo más que se puede para tratar de entender. Y entonces, eso ya tenemos que comprender, por favor, qué es el método conductista. Tenemos un tipo de método de enseñanza que es la conductista. ¿Ya? Ya les había dicho, se caracteriza ¿por qué? Porque la enseñanza es sistemática, porque el diálogo es unidireccional. Solamente el profesor habla y el estudiante escucha nada más. El estudiante no puede ser crítico, solo tiene que escuchar. ¿Ya? Y a los estudiantes que tienen, tiene condicionante también. ¿Ya? Hay que acondicionar. Al estudiante que tiene buena nota hay que darle un premio, una diploma, un regalo, etc. ¿Ya? Ese es el método conductista. A veces le decimos, a ver, por ejemplo, cuando tenemos nuestros hijos, a ver, si te comportas bien, te voy a comprar tal. Si te sacas buena nota, te voy a comprar ya una bicicleta. Por ejemplo, es un condicionante. Ese tipo de método es el método conductista. Tenemos otro método, hermanos. A ver, se le llama el método constructivista. Hay otro método de enseñanza. Ya, en esto ya también es al revés, ¿ya, hermanos? El centro de atención es el profesor. Aquí está. Perdón, el centro de atención ya no es el profesor. En el conductivismo era el profesor, pero en esta vez, en el enfoque o el método constructivista, el profesor ya no es el centro de atención, sino el estudiante. Acá está, observen. Ya es el estudiante, ¿ves? El estudiante es el centro de atención. A él hay que atenderle como debe ser. ¿Ya? El profesor solamente se convierte en un capacitado, se convierte solamente en guía. Él puede solamente dirigirles cómo tienen que hacer, pero ya no les enseña como antes, dogmas. Ya no se convierte en el instructor, sino en este caso el profesor, el docente que tiene este método se convierte solamente en guía. ¿Ya? Él puede guiarles algunos conocimientos, etc. Por ejemplo, este profesor reconoce las características individuales de cada niño. En el método conductista, el profesor no le interesa cuál es el nivel de aprendizaje de los niños, cuáles son sus características emocionales, de qué manera aprende, no les importa, ¿ves? Acá ya también el profesor sí le interesa, quiere saber cómo es la característica de los estudiantes, de cada uno. Eso vamos a hacer en otro taller, los niveles de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, esta es una de las características. Otro es creativo. El profesor en este método constructivista es creativo, usa su creatividad, ¿ya? Puede hacer cualquier cosa para poder enseñar a los estudiantes, a sus niños, ¿ya? No usa la parte sistemática, ¿ya? No quiere cumplir a rajatablas todo lo que ha planificado, no, sino mira de acuerdo a los estudiantes, de acuerdo al nivel de cada uno de los niños. Por eso es que usa la creatividad. Propone situaciones de enseñanza coherentes y característicos, ¿ya ves? De acuerdo a los estudiantes, de acuerdo a sus características, el profesor puede diseñar una clase, ¿ya? Es observador. El profesor observa, siempre está observando. ¿Ya? Ahí está, es observador. A eso le llamamos observador participante. ¿Ya, hermanos? Está observando siempre. Hay que tener esta capacidad, hermanos. Hay que tratar de desarrollar esta capacidad de observadores. Si uno quiere ser maestro, tenemos que aprender a observar, ¿ya? A observar todo absolutamente. Otra de las características es relaciones flexibles. En este caso, como ya les dije, el diálogo ya tiene doble sentido, ya tiene doble dirección.
el profesor puede hablar y también el estudiante puede participar. ¿Ya? Los estudiantes participan, dialogan, pueden tener, de repente pueden tener esa capacidad de autocrítica o criticar de repente al tema que está desarrollando el profesor, etcétera. Ya, el estudiante puede hablar, dialoga, participa, de repente habla incoherencia, sin embargo, el profesor eh, lo pasa y solamente es flexible, ¿ya? Trata de entender al estudiante, la participación de cada estudiante. ¿Ya, hermanos? Mientras que el estudiante, como ya les decía, es el centro de todo el aprendizaje, totalmente activo, ¿ya? Puede manipulando, el niño construye su aprendizaje, por eso llamamos constructivismo, porque el niño desarrolla su propio aprendizaje a través del descubrimiento. ¿Ya? El profesor les da un planteamiento, un tema o un problema y el niño tiene que buscar, tiene que descubrir cómo desarrollar cómo poder aprender un tema. Hermanos, entonces ahí está. Esas son las características. Es organizado, estructurado, favorece el desarrollo cognitivo. En este caso, los niños ya pueden, como les decía, son críticos reflexivos. Pueden criticar, pueden reflexionar sobre todo lo que están aprendiendo. ¿Ya? Entonces, ese es el constructivismo. Tenemos dentro de este método del constructivismo, todavía tenemos tres ramas, tres tipos de constructivismo. Y hermanos, a ver, vamos a aprender. Acá tenemos tipo de constructivismo. Constructivismo significativo. A ver, hermanos, no sé si están observando. Hola, hola. Amén. Amén, hermano. Ya estamos hablando de dos tipos de métodos. Ya tenemos método conductista y el método constructivista. Ya no se olviden, por favor. El método conductista es que el profesor es el autor de todo, el que enseña. ¿Ya? Al profesor no le pueden sobrepasar nadie. Él es el que manda y el que hace todo. El niño no puede ser crítico reflexivo, no puede estar criticando, solamente tiene que escuchar como un vaso de agua, tiene que ser llenado. ¿Ya? Mientras que en el constructivismo es diferente, ha cambiado la historia. Por eso que actualmente en la educación usamos este tipo de método, constructivismo, ¿ya? Pero dentro de este constructivismo tenemos tres tipos de constructivismo. Tenemos la del señor David Ausubel, ¿ya? Que dice que para que los niños aprendan, a ver, escuchen, por favor, para que los niños aprendan, el profesor tiene que plantear situaciones significativas. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hago? Ajá, vamos a entenderlo entonces al señor David Ausubel, ¿ya? La mayoría de estos estudiosos son psicólogos que han hecho estudio a los niños durante años. Entonces, David Ausubel dice que para que el niño aprenda, tiene que plantear, el profesor tiene que plantear situaciones significativas. Pero ¿cómo es eso? Muy bien, vamos a analizar en el siguiente ejemplo. Pero sigamos, a ver. Por ejemplo, acá tenemos constructivismo psicogenético. ¿De quién es este tipo de método constructivista? Del señor Jean Piaget. Ya tenemos acá el señor Jean Piaget. Él dice que para que el niño aprenda, a ver, escuchen por favor, para que el niño aprenda, el profesor tiene que considerar ya las cuatro etapas de cada niño, ya las cuatro etapas. Por ejemplo, una de las etapas de 0 años hasta 2 años. El otro es ya también de 2 años hasta los 6, 7 años. Y así va clasificándolo él. Eso vamos a analizar en los siguientes, hermanos. Pero estos son los tres.
Primero es constructivismo significativo, el otro es constructivismo psicogenético. Él dice que para que los niños aprendan, el profesor tiene que saber ya cuáles, en qué etapas están los niños. ¿Ya? Yo no lo puedo enseñar de repente suma, ¿ya? No le puedo enseñar al niño suma o de repente a que me lea a un niño de 2 años. ¿Ya? Él dice eso, yo no lo puedo enseñar eso. ¿Ya? El niño de 0 a 2 años, ya ellos solamente aprenden, pues vamos a analizar después, ellos aprenden a través de la parte de los sentidos, dice él. ¿Ya? Y así va clasificando. Ahorita vamos a analizar, hermanos. Sigamos. A ver, constructivismo social. Hay otro señor que también plantea, no, él dice, no, no solamente a través de situaciones significativas, no solamente a través de clasificar por edad, sino, dice él, Vygotsky ya también dice, no, los niños aprenden también de acuerdo al contexto donde están viviendo. Yo no lo voy a enseñar, por ejemplo, yo no le voy a enseñar a mi niño de la sierra, diciendo, por ejemplo, tomando un ejemplo de tigre, de cosas que no conoce. Tengo que enseñarle, ¿ya? De acuerdo a cosas que conoce de su contexto, dice Vygotsky, ¿ya? Ya, hermanos, por favor, hay que escuchar esto. Vygotsky dice que los niños aprenden de acuerdo de dónde están ubicados, en qué lugar, cómo es su cultura, qué cosa ahí hacen, cómo hacen. ¿Ya, hermanos? Entonces, estas tres ya vamos a analizar a continuación. ¿Ya? Primero vamos a analizar de este señor David Ausubel. ¿Cómo es? A ver, ¿cómo es que yo puedo ser como profesor? ¿Cómo puedo plantear esa situación significativa? ¿Cómo es eso? Ya, muy bien. A ver, aquí está. Esto es de Piaget. Primero nos vamos al aprendizaje significativo. A ver, un ejemplo. A ver, hermanos, observen acá, por favor. Aquí está la profesora. Observen, no sé si están observando. Aló, aló. Ya, un ejemplo del método constructivista, pero en este caso de Ausubel, ¿ya? ¿Qué dice este señor? Él dice algo, él dice de que los niños aprenden a través de una situación significativa, pero ¿qué cosa es situación significativa? Es como para romperse la cabeza. ¿Cómo es eso? ¿Se come? ¿Qué se hace? Ya, aquí está. Este es el ejemplo del señor Ausubel, ¿ya? ¿Cómo aprenden los niños? ¿Cómo tiene que hacer el profesor para que plantee situaciones significativas? Aquí está el profesor o la profesora, ¿ves? ¿Ves? ¿Qué hace la profesora? Está viendo a su niño, ¿ves? Que en un momento así, en un momento así inesperado, el niño de repente, ya, miren, un niño se para y está observando las hormiguitas y está pensando, mirando cómo esas hormiguitas caminan, ¿ves? Está viendo la profesora cómo este niño está mirando estas hormiguitas, cómo está caminando. El niño está interesado, ¿ves? En la situación. A eso le llamamos situación real. ¿Ves? ¿Por qué? Porque está viendo de algo que está sucediéndole, está viendo a las hormiguitas, a las arañitas, algo real de su vida que está pasando, ¿ves? Entonces, ¿qué hace la profesora que está en el constructivismo? ¿Qué cosa va a hacer? Muy bien. Ha visto, ha observado que su niño le interesa de las hormiguitas. Ya sé. ¿Qué voy a hacer? Muy bien. Va a volver a su casa y va a realizar un tema. Va a escoger un tema, pero de acuerdo a la necesidad o a la situación que ha visto. ¿Y qué situación ha visto? Ha visto que el niño está mirando hormiguitas, ¿ves? Y entonces, ¿qué va a hacer? Ya va a su casa, ¿y qué va a hacer la maestra acá? Ajá, va a realizar, va a planificar su tema. ¿Cuál va a ser su tema? La creación de Dios, por ejemplo. ¿Ves? Entonces, ella va a hacer un tema, la creación de Dios. ¿De dónde ha salido su tema? Se ha ido, o
¿Qué ha hecho la profesora? Primero ha observado al niño, ¿ves? Ha observado. Ajá, esto le interesa, muy bien. Esto lo relaciono con el tema de la Biblia tal. Ya está, ¿ves? Entonces, ¿qué va a hacer la profesora? Una vez que ya ha planificado a través de la observación, ¿no?, del interés del niño, ¿qué va a hacer? Va a ir al salón o de repente a cualquier lugar a enseñar a los estudiantes. ¿Qué va a hacer? Ajá, miren, la profesora se convierte en esa hormiga. El interés del niño lo que va a hacer es, a ver, explotar ese interés para que puedan aprender, pero de este caso del tema de creación de Dios. ¿Ves? Ella se va a convertir en la hormiga. Puede vestirse de una hormiga o de repente esta profesora ha buscado una estrategia de qué. De repente va a llevar en una caja un conjunto de hormiguitas, ¿ya? Y les va a hacer ver a los estudiantes. Y los estudiantes son muy imaginativos. Cuando tú hablas de hormigas, ellos ya parecen que son hormigas también, ya creen que son hormigas, ¿ya? Cuando tú le hablas de araña, ellos ya en su cerebrito está como araña, y ellos son arañas ya. Tú tienes que hacerle vivir. Eso dice Auswell, tú tienes que hacerle vivir, ¿ya? Sobre lo que estás enseñándole. En este caso, por ejemplo, está hablando de la creación de Dios, pero no ha entrado directo, no ha dicho, ya ves, a ver, niños, hoy vamos a hablar sobre la creación de Dios, nada. Primero inicia mostrándole las hormiguitas, ¿ves? Convierte al salón en un lugar de hormigas. Luego seguramente les va a preguntar, ¿de dónde creen ustedes o quiénes creen ustedes que les ha creado? Una serie de preguntas que les ayuden a llegar al tema. Hermanos, eso dice Auswell. Hermanos, no se olvide, situación significativa. La maestra, el maestro que quiere usar ese tipo de método, primero tiene que observar el interés del niño. Miren ahora la diferencia. Esta es la diferencia ya también de la enseñanza conductista. Miren, acá la maestra está en su casa. ¿Y qué cosa va a hacer? A ver, ¿qué voy a enseñar? Ya está, ya voy a enseñar el tema de creación de Dios. Ya está. Agarra la Biblia o agarra el libro y empieza a planificar, a estudiar, etcétera, ¿ya? Ahí está. Este es el método conductista. La profesora planifica, lo hace ya, su tema lo saca, ya no ha considerado al niño absolutamente, ni el interés del niño, ni nada por el estilo, solamente ha ido a su casa, se ha agarrado cualquier tema, lo que se le dio la gana, y ahí está planificando. Escoge el tema, ¿ya ves? Luego lo estudia. Luego va a ir al salón o al lugar, ¿ya? Y solamente va a agarrar la Biblia y les va a iniciar a contar la historia, a leer, y los niños que van a hacer solamente van a escuchar. Ahí están escuchando, ¿ves? Les pregunto, hermanos, ¿ha tomado el interés de los niños para que pueda enseñar? No, 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 hermano. Ajá. Y si no ha tomado un tema que les interese a los niños, ¿cómo estarán los niños? ¿Querrán aprender? Se aburrirán los niños. No Así es. atenderán tampoco las enseñanzas. No les atiende. Por eso que los niños están que pregunten, profesor, ya va a ser hora, ¿qué hora vamos a salir recreo? O cuando dicen, por ejemplo, a ver niños, Sí, mañana los no niños va a se haber clase. preguntan, ¿Qué hacen los niños? se alegran los niños. Se alegran. ¿Por qué se alegran, hermano? Porque todos Cuando los temas que desarrollamos son temas que no les interesan a los niños. ¿Ves? se Entonces, ¿qué va a hacer? aburren. Se aburren, pues, no les interesa. O están preguntando, o está que le dé puñete al otro, o está que le rasca al otro, y más te para viniendo diciendo, No se quedan profesor, me ha dormidos. pegado, profesor me está gritando, profesor que esto, que el otro.
¿Ya ves? Y por eso que a veces Algunos las se quedan maestras, dormidos, hermano. ajá, algunos se quedan dormidos, algunos quieren salir, algunos cuando les llevas al salón no quieren ir. ¿Ves? ¿Por qué esas cositas? Porque no se ha considerado el interés del niño. Por eso que nosotros también cuántas cosas durante 5 años nos han enseñado, imagínense, nada. ¿Cuántos años hemos estado en el de primaria y en secundaria? Son más de 9 años. De todos ellos, a ver, les pregunto, ¿qué se recuerdan? A mí me gustaba educación física. Ya, y de todos los otros maestros que les enseñaba los temas, ¿se recuerdan de algo? Sí, me acuerdo de algún profesor que hacían que todo el salón estuviera durmiendo, el profesor de historia. Pero también había profesores que eran muy carismáticos, tenían tanto entusiasmo de enseñar que él contagiaba todo el salón. Ajá, y hay maestros que usan ese tipo de métodos y no se han dado cuenta que han estado usando. Pero, como les dije, Saben son llevar, más de, ajá, son más de 9 años en la escuela y ni siquiera hemos aprendido tantos conocimientos y al final eso no nos ha servido. ¿Por qué? Porque todos esos temas que han desarrollado nunca han sido el interés del estudiante. ¿Ves? El profesor escoge su tema, va al salón, dicta su clase, a ver, niños copien, o les da algunas copias, a ver, hagan esto y nada más. Pero no hay nada de interés en sus clases, ¿ya? Entonces, este tipo de método sigue existiendo hasta ahora. En los colegios se sigue enseñando así. No les ha capacitado a los maestros para que puedan seguir aprendiendo más de cómo enseñar. Entonces, eso es lo que dice Ausbel, mis estimados hermanos, por favor, hay que entender eso, ¿ya? Entonces, ¿podemos usar este método para enseñar, sí o no? No, no, hermano. Y el método ya les había referido, el método significativo, ¿lo podemos usar para poder enseñar? Sí, ese método sí, especialmente cuando se trabaja con los niños, porque los Así niños es. que les llamen la atención, sí. Un adulto todavía puede aguantar, sentarse, ¿no? En el otro método, con el método conductista, pero un niño, pero en este caso, el método de, que nos está enseñando ahorita en la pantalla, sí, los niños Esto se sí llama el necesitan método eso. de significativo, método constructivista significativa. Hermanos, por favor, eso hay que Significativo. ver. Esto es lo que dice el señor Ausbe. Él dice, ha hecho sus estudios durante años y dijo, no, ya estamos cansados de ese método conductista. El niño tiene que aprender a través de situaciones reales, de cosas que le interesan. Y el maestro tiene que ser observador. Una vez que observa qué le gusta al niño, entonces va a ir a su lugar de estudio, va a realizar su tema, va a sacar su tema de acuerdo a lo que ha visto y luego va a ir al salón y va a enseñar creativamente. ¿Ves? Se convertirá en hormiga, quizás se va a vestir, si habla de Moisés, de repente se puede vestir de Moisés, etcétera, etcétera. Usa la imaginación para enseñar y hacer que el niño viva de ese aprendizaje. Y eso nunca se va a olvidar. ¿Ya? Se va a recordar que mi profesor se había vestido de Moisés y la barba era tan grande que ya no, más grande que la cara. Y eso le va a llevar a aprender más, ¿ves? Entonces, ese tipo de método Sí, son muy importantes, ¿ya? Entonces, ustedes pueden usar diferentes estrategias, pero de situaciones significativas, de algo que el niño vive, ¿ya? Un tema, por ejemplo, que quieran enseñar a los niños. ¿Qué tema puede ser? A ver, ¿qué tema quisieran enseñar a los niños? A ver, sobre la obediencia. ya, la obediencia puede ser. Entonces,
¿Qué situación significativa podemos sacar, por ejemplo, de ese tema de la obediencia? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que observar, por ejemplo, primero nuestro tema, como los dije, como les había referido, el tema tiene que salir de la necesidad del estudiante. Si yo voy a mi lugar de estudio, agarro mi Biblia, mi Thompson, y de repente mis libros de homilética, de repente de hermenéutica, empiezo a estudiar, saco de repente los significados de cada palabra y todo lo demás y llevo eso al salón, prácticamente a los niños no les va a interesar. Entonces yo tengo que usar la observación. ¿Ya? La observación, algo que le interese, ¿ya? Entonces puede que esté de repente algo que le interese ahí podemos usar eso para poder enseñar. ¿Ya, hermanos? Cualquier tema usen siempre la imaginación. Eso dice Ausubel. Seguimos entonces. Muy bien, ahí está. Ahora vamos al otro, señor, aprendizaje significativo, como ya les había dicho, motivación, tiene que estar motivado, tiene que tener conocimientos previos a través de la observación, tiene que construir la enseñanza a través de una situación significativa, ¿ya? Tienen que ser claros, ideas precisas, etc. Ahí tenemos algunas características de este método de enseñanza, que es el método de enseñanza constructivista, pero de situaciones significativas. Bueno, vamos a pasar entonces al otro. Ahora vayamos al otro señor, que es el otro tema de... Ahora vamos a regresar un momentito. Aquí está. Vamos a entrar a lo que es el otro método, que es el método cognitivo. Aquí está el señor Piaget. Ya hemos visto de Ausubel. Ausubel dice que el niño tiene que aprender a través de situaciones reales, de cosas que le pasan, de intereses de cosas que le interesa al niño. Ahora acá dice, aparece el señor Piaget. Aquí está, señor Piaget. Aparece y dice, no solamente a través de situaciones significativas, los niños tienen que aprender, hay que identificar primero en qué etapas están los niños y de acuerdo a eso enseñar. Y lo clasifica en 4. 1, 2, 3, 4 etapas. Ya, hermanos, por favor. La primera etapa dice, aquí el señor Piaget, dice que el niño tiene que aprender de una manera distinta. ¿Ya? Se llama etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años. Los niños de esta edad tienen que aprender a través de los sentidos. Él dice que los niños de 0 a 2 años aprenden más que nada a través de los sentidos, ¿ya? Del tacto, de las manos, etcétera. Y están con esa parte de los sentidos, en esa acción. Entonces él dice que tiene que aprender también a través de esos sentidos. Él no puede aprender a través de lo que es la lógica, nada. Los niños de 0 a 2 años tienen que aprender a través de los sentidos. Por eso que le he resaltado acá, a través de los sentidos y las acciones motrices. ¿Qué quiere decir? A través de los movimientos. ¿Y hermanos? No creo que ustedes enseñen de 0 a 2 años. Eso ya está en cuna, me parece. Ya. Y la otra etapa es la etapa preoperacional, dice Jean Piaget, ¿ya? Entonces, de 2 años hasta los 7 años. Bueno, mis niños, por ejemplo, están en esta edad. ¿Cómo van a aprender los niños de esta edad? ¿De qué manera van a aprender? Bueno, acá dice que los niños de 2 a 7 años tienen que aprender a través de esquemas mentales que le permita desarrollar el lenguaje y los juegos simbólicos. Acá están dos cositas importantes. Esquemas mentales.
Hermanos, ¿qué quiere decir? Imágenes. Mayormente, dice Piaget, que los niños de 2 a 7 años desarrollan a través de esquemas mentales, de imágenes. ¿Ya? Más que nada, los niños de 2 a 7 años van a aprender a través de imágenes, observando, visualizando, experimentando. Hermanos, a través de juegos simbólicos, ¿ves? Entonces, Piaget dice que estos niños de 2 a 7 años van a aprender a través de esquemas mentales, de dibujos, de juegos, etc. La otra etapa, dice, la etapa operaciones concretas, de 7 a 11 años. ¿Qué quiere decir acá? Que en este aspecto ya los niños no solamente van a aprender a través de esquemas mentales, sino también ya ellos pueden abstraer, ya pueden entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿ya? Ahí ya pueden ellos tener un poquito más de conocimiento. ¿Ya? Por eso que en esta edad ya los niños pueden, por ejemplo, sumar, restar, ya pueden ellos por sí solos tener ese tipo de aprendizajes. Ya pueden usar, por ejemplo, desarrollar el lenguaje con juegos simbólicos también. Pero sobre todo, abstraen. ¿Qué quiere decir? Que ya tienen que usar la parte lógica. A diferencia de 2 años, todavía no. A diferencia de 2 a 7 años, tampoco. Pero de 7 a 11 años, sí los niños pueden ya tener esa capacidad de conocer cuál es lo bueno y lo malo, dice este señor Piaget. Hermanos, entonces dice que para que los niños aprendan, el profesor tiene que conocer a quién está enseñando. ¿A niños de 2 años? ¿A niños de 2 a 7 años? ¿A niños de 7 a 11 años? Tiene que saber cómo está, en qué etapa está el niño. De acuerdo a eso, planificar el aprendizaje. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un tema de repente de lectura a los niños de 2 años. Yo no puedo enseñar de repente lectura a los niños de 2 a 7 años porque todavía no leen. ¿Ya? Yo no puedo enseñar, por ejemplo, la comparación. ¿Cuál es la diferencia entre esta planta y la otra planta? ¿Cuál es la diferencia? Los niños de 2 a 7 años no me van a identificar, no van a saber, todavía no me pueden. ¿Ya? Pero los niños de 7 a 11 sí ya pueden identificar cuáles son las diferencias, las semejanzas. Pero los niños de 2 a 7 no, por eso que se les debe enseñar, dice Piaget, con dibujos, ya con juegos de 2 a 7 años. Pero en 7 a 11 años ya, aquí sí ya pueden usar la parte lógica. Acá sí ya pueden los niños leer. Por ejemplo, le presentas un pequeño texto sobre la creación del mundo, un texto bíblico, ellos ya pueden dar su comentario, qué les parece, qué les sucede, cómo han visto, de qué manera piensas, ellos ya pueden ya desarrollar esa parte lógica. ¿Les parece bien que haya actuado eso? No, profesor. ¿Por qué? Porque pienso que está mal. Ya te participa, pero los niños de 2 a 7 años todavía no mucho. Intentan, pero están ahí. Ellos tienen que aprender a través de eso. Tenemos otra etapa, la etapa de las operaciones formales. Acá sí, de 11 en adelante hasta la edad que nosotros tenemos, en esta parte sí dice él que los niños ya pueden tener razonamientos lógicos. ¿Qué quiere decir? Que ya pueden sumar, que ya pueden restar, que ya pueden calcular, pueden deducir, pueden opinar, ya pueden hacer casi todas los aspectos, podemos decir, ya las partes lógicas ya pueden razonar ya en esta edad, ya nosotros podemos razonar, podemos participar, como ustedes decían, en esta etapa. Entonces, primero, como dice Piaget, hay que clasificar, hay que saber en qué etapa están los niños. ¿Ya, hermanos? Eso dice Jean Piaget. ¿Ya? En la iglesia, a veces en la iglesia no los separamos, ¿verdad? A esa edad, porque a veces hay niños de
de 8, hay niños de 11, y a veces el mismo tema lo enseñamos a todos y eso no está bien. Entonces, podría ser un mismo tema, pero con niveles diferentes. Pero sería bueno, como dice Piaget, poder identificar en qué etapa está. Hermanos, eso es lo que dice el señor Piaget, ya con el método constructivista cognitivo. Y hermanos, ¿aló? ¿Me están escuchando? Amén. Ya. Entonces, me han escuchado entonces. Ya, entonces estamos desarrollando ya los temas, los dos temas. ¿Ya? La primera, como les dije, el constructivismo. ¿Ya? ¿Quién era el autor? ¿Se recuerdan, hermanos? El constructivismo, ¿se recuerdan? Aprendizaje significativo. Aló, aló. ¿Quién era el que desarrolló esta investigación, este método o este enfoque? David. Ajá. ¿Cómo se llamaba, hermanos? Aló, aló, ¿dónde están? Si no, si yo voy a hablar y hablar, de repente no vamos a entender. Ajá, David, recuerdes, hermano, por favor, para enseñar, a veces no es por enseñar y enseñar en el salón, y es por eso que a veces no son bien formados tampoco en la iglesia. Como enseñamos por enseñar, o a veces, a ver, tu hermana enseña a los niños y sin capacitar, le están enseñando. Por eso que a veces los niños a medida que van creciendo no están bien fundamentados. Entonces, ¿qué hacen? Se retiran de la iglesia. ¿Por qué se retiran de la iglesia? Porque no han estado bien fundamentados, no han aprendido las cosas que tenían que aprender. O en la institución también pasan los años y no ha aprendido nada. Entonces, recuérdense, el constructivismo significativo eh, fundamentado por David Ausubel. Hermanos, me tienen que explicar eso. Luego, el constructivismo psicogenético presentado por el señor Jean Piaget. Hermanos, ¿qué dice él? A ver, una participación, hermanos, un favor. ¿Qué dice Jean Piaget? perdón, disculpe, es el constructivismo psicogenético. Ajá, psicogenético. Dice que para que el niño aprenda, el profesor tiene que considerar las 4 etapas de la vida. Así es, muy bien. Según Piaget, para que el niño aprenda o para desarrollar el conocimiento y el aprendizaje, se tiene que primero ver en qué etapa están los niños o niñas, ¿sí, hermanos? Las 4 etapas. Ajá, eso tienen que saber de memoria, pero cuando ustedes puedan enseñar ya tengan ya conocimiento y base y poder enseñar bien. Y también identificar rápidamente en qué nivel está mi niño. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tú identificas, analizas rápidamente, ya tú puedes hacer tu tema, puedes desarrollar compasión, ¿no? Ajá, entonces, no se olviden eso. ¿Y cuál era la primera etapa según Jean Piaget? A ver, hermanos, ¿se recuerdan cuál era la primera etapa según Piaget y El, cómo aprendían? el constructivismo significativo ¿Cuál era la primera etapa según Piaget? Son 4. la etapa del desarrollo cognitivo
la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas que son de 7 a 11 años, la etapa de operaciones formales de 11 años en adelante. La Ajá, primera era a de ver. 0 a 2 años, la etapa proporcional es de 2 a 7 años. Y la tercera etapa, operaciones concretas de 7 a 11 años, la etapa de operaciones formales de 11 años en adelante. Las Ajá, cuatro. observen, a ver nuevamente la pantalla, hermanos. Aquí está, por favor, atiendan siempre esto, ¿ya? Sensoriomotora, ¿qué quiere decir? La parte sensitiva, pues, hermano. Tenemos 5 sentidos. Los de 0 a 2 años no, no van a aprender, pues, la parte lógica, ni te van a poder identificar nada. Ellos solamente aprenden a través de los sentidos, de la parte motora, del movimiento. Por eso es que cuando le dices también, por ejemplo, cuando ve una candela, el niño puede agarrarlo rápidamente. Ya, pero a la próxima ¿lo agarrará? Ya no, porque ha No, ya no, aprendido no. ya a través de la parte de los sentidos. Ya, sabe que esa parte quema. Ah, ya. O sea, Por ejemplo, la cocina o ah, al ya, agua perdón, hervida. el desarrollo cognitivo es el título general, ¿no? De las 4 etapas, ¿no? Perdón. Ajá. ¿Qué me dijo? No le escuché. Estábamos No, lo hablando que de los pasa es que en el tipos de primero ya le dije, tipo sino de que construcción. el primero le dije desarrollo cognitivo, sí, y ese desarrollo cognitivo era prácticamente el título general de las 4 etapas que usted lo había colocado en la Ajá. pantalla, ¿no es cierto? Sí, los Era tipos etapa de constructivismo. sensoriomotora. Ajá. El tema estamos todavía recién en los dos tipos, en los dos métodos generales, el método conductista y el método constructivista. El método constructivista tiene tres Ya, tipos. Ajá, tiene tres tipos. Eso estamos analizando recién, ¿ves? La hora ya nos ha pasado. Ya estamos analizando recién el enfoque de constructivista. ¿Ya? El método constructivista que tiene tres tipos. ¿Ya? Entonces, uno de ellos es del constructivismo significativo de Ausberg. El otro es de constructivismo psicogenético, porque él dice que hay que uh, separar a los estudiantes para que aprendan bien de acuerdo a las etapas, a las 4 etapas. ¿Ya? Y en algunos casos dice que, por ejemplo, que los niños que son súper inteligentes, ¿en dónde estarían ubicados? Le han preguntado a Jean Piaget. Si tú has clasificado en este 4, ¿en dónde estarán los niños súper inteligentes? Porque hay niños muy inteligentes, ¿ya? Que de 2 a 7 años ya pueden desarrollar la parte lógica. Se ve este tipo de situaciones. Hay niños súper inteligentes. Tiene un nombre especial, me olvidé. Pero a él le pregunta, entonces, según estas 4 etapas, ¿dónde cree que están estos niños? Si el niño tiene 2 a 7 años, pero ya puede desarrollar la parte lógica, la parte del razonamiento. Él dice, no, es que es la genética, ¿ya? La genética. Ha adoptado de la genética, dice Jean Piaget. ¿Ya? Esa es su respuesta de él. La genética. Por eso dice en nuestro tema su tema es constructivismo psicogenético. ¿Ya? De acuerdo también a la genética, dice que hay algunos niños súper intelectuales. ¿Ya? Eso solamente depende de la genética. Bien, entonces estamos analizando esos tres. A ver, vamos nuevamente, hermanos, otra vez repaso, por favor, para que no se olvide. Etapa preoperacional quiere decir antes de la operación, antes de conocimiento, por eso tenemos operación. Antes de etapa preoperacional, que quiere decir de 2 a 7 años, los niños van a aprender a través de esquemas mentales, de dibujos, de lenguaje. ¿Ya? Acá yo puedo contar, puedo narrar, puedo usar de repente maniquís, puedo usar
dibujos, puede usar diferentes estrategias para enseñar, porque acá el niño no me va a no me va a desarrollar la parte lógica, solamente me va a aprender a través de esquemas mentales, ¿ya? Por dibujo, como les decía, por lenguaje, por narraciones, por cuentos, ¿ya? Diferentes estrategias podemos usar para enseñar, dice Piaget. Ahora, etapa operacional concreta quiere decir de 7 años. En esta edad sí ya los niños pueden abstraer, pueden ya tener esa parte lógica, ya pueden desarrollar, ya pueden leer, ya ellos pueden desarrollar con mayor facilidad. Entonces, la parte, por ejemplo, el juego, la parte simbólica, etcétera. Hermanos, entonces en esta etapa ya los niños abstraen información, ya pueden opinar, ya pueden participar. En la etapa, en la cuarta etapa, que es las operaciones formales, en esta etapa sí ya los niños ya me pueden desarrollar absolutamente la parte del razonamiento lógico. Acá ya yo puedo presentar problemas al niño a partir de 11 para adelante, hacia adelante. Hermanos, nosotros ya estamos en esa etapa. Etapas de las operaciones formales. En esa etapa estamos nosotros también. En esta etapa ya nosotros podemos razonar, podemos resolver problemas, podemos diferenciar entre lo bueno y lo malo, etcétera. Hermanos, muy bien. Esa es la segunda, el segundo tipo de constructivismo, ¿ya? Ahora la tercera, hermanos, la tercera, ¿por quién ha sido sustentado, hermanos? ¿Se recuerdan? Aló, aló. No apunté el nombre. Ajá, constructivismo social. ¿Ya, hermanos? Ya voy a borrar todo para que vean bien bonita. Ahora sí, ya está. Observen, ahí está, ¿ves? El constructivismo social. ¿Qué dice Piaget? Ah, no. No solamente hay que tomar en cuenta sus edades, dice Vygotsky. No solamente, como dice, situaciones significativas, sino también, dice Piaget, aumenta él más y dice, no, sino también hay que considerar el lugar donde viven, dónde están ubicados, cuál es su cultura. ¿Ya? Dice que la sociedad influye en el aprendizaje. ¿Será cierto, hermanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que la sociedad Así influye en el es. aprendizaje de los niños? Ajá, sí. Miren, la televisión, por ejemplo, ¿ah? La situación del contexto, lo que sucede en la realidad. ¿Ah? ¿Por qué los niños, acá yo estoy enseñando en la parte de la sierra, estimados hermanos, y los niños son muy imaginativos? Cuando tú le hablas de arañas, ellos ya se han imaginado un montón de arañas de diferentes colores, pero cuando no han desarrollado esa parte imaginativa, por ejemplo, ya se les ha facilitado el celular, ¿no? Prácticamente a ellos ya se les da todo, ya se les ha dado todo lo que es la parte imaginativa y ellos ya no desarrollan esa parte imaginativa. ¿Ya? Por eso que solamente están ahí con la televisión, con el celular, pero los niños de la sierra no, todavía ellos pueden tener esa capacidad de poder imaginar. A eso vamos a llegar después en otros talleres, ¿ya, hermanos? Entonces, eso es lo que dice Vygotsky. La sociedad influye en el aprendizaje de los niños. ¿Ya? ¿La casa influirá en el aprendizaje de los niños? Ah, a veces, yo enseño a mis estudiantes, ya, una vez estaba enseñando un ejemplo a mi estudiante Richard, ya, entonces yo le estaba enseñando la enseñanza de un tema, entonces, ¿qué ha pasado?
Yo salí un momentito y al volver les encontré abrazados con otra niña. Entonces yo digo, ¿qué ha pasado? ¿Yo les he enseñado eso o la sociedad ha influido en eso? ¿Es? Entonces, muchas cosas ocurren, estimados hermanos, y la sociedad también es parte de esto, ¿ya? A veces los niños imitan lo que la sociedad hace. Si ven en la televisión cómo esto es guerra, les están ahí, también ellos imitan. Si ven de repente como un jugador, ellos también imitan. ¿Ya? Su forma de peinar, su forma de caminar, están, ¿ves? La sociedad influye, dice Vygotsky. Entonces hay que tener cuidado con esta parte. Hay que considerar también para enseñar a los niños en esta parte. ¿Ya? Entonces, pasamos rápidamente, hermano, la hora nos está agarrando. Seguimos, ¿no, hermanos? Amén, ya no, ya me dices que... Ya, seguimos, entonces vamos a terminar, ya, hermanos. A ver, terminamos entonces. Muy bien, ya hemos aprendido de ese tema. Ahora sí, este es el conductista. Ahora vamos a pasar al método ecléctico. Ya, hermanos, aquí hay otro método. Ya hemos aprendido qué método, hermanos. ¿Se recuerdan? Método que era primero. Método conductista. Ajá, método conductista. Método conductista. ¿Y el otro qué método era? Una Q nomás ya. Método Ajá, constructivista. método constructivista. Ustedes me van a hacer un resumen de lo que hemos hecho, hermanos. Método constructivista. Una Q también. Constructivista. ¿Ya? Constructivista. Este método de constructivista que tenían tres tipos de constructivismo, ¿no? ¿Cuál era el primero, hermanos? Ya, ustedes me tienen que hacer un resumen de lo que han hecho. Método constructivista tenía tres tipos. La primera era significativo. ¿Ya? Constructivismo significativo. Así me tienen que hacer un resumen. Significativo. No puedo escribir tanto con el mouse. ¿El otro cuál era? Constructivismo que era psico. Ajá. Genético. Psicogenético, muy bien. Genético. Ajá, psico. A ver, me van a hacer un resumen, por favor, de lo que han aprendido. Psicogenético. Genético. Y el otro, constructivismo, ¿qué era? Constructivismo social, muy bien. Listo. Vamos a aprender otro día mucho más del constructivismo social, ¿ya, hermanos? Social. Listo. Ahora sí, vamos a pasar al otro método. Son tres métodos generales. Método, y el otro método ya también es el método ecléctico, el que tengo acá en la pantalla. Hermanos, bueno, vamos a poder aprender rapidito para terminar, hermanos. Además tengo una reunión con los colegas. Ya, ahora sí. Siempre un resumen lo tienen que hacer para poder desarrollar.
y vamos a tener evaluaciones también para ver cómo está. ¿Ya? Muy bien, el método ecléctico es un tipo de método, observen acá, que acoge, ¿ya? Los dos tipos de método. ¿Ya? Usa algunas partes importantes del enfoque conductista y lo usa también el enfoque constructivista, algunas partes del enfoque constructivista. Lo junta, aquí está, lo junta estos métodos, las partes mejores adecuadas, y las va a reunir acá. Por eso se le llama ecléctico. Usa los dos métodos, tanto conductista, tanto constructivista, pero solo aquellas características que les sirvan, que son adecuadas para la educación actual. Hermanos, muy bueno. El enfoque conductista es condicionante, como ya les había dicho, ¿ves? Si te comportas bien, te doy esto. Si te sacas buena nota, una diploma, ¿ya? Entonces es condicionante, es conductual. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la conducta es también los premios, ¿ya? Entonces, acá también encontramos, es sistemático. Ahí está, ¿ves? Es sistemático, como les había dicho, a rajatabla quiere terminar de enseñar con su planificación que había hecho. El centro de atención es el educador, el maestro. Él es el rey. A él nadie le puede sobrepasar. El diálogo es unidireccional. ¿Ah? Solamente el profesor habla y los estudiantes escuchan. No me tienen que decir nada. Se considera los sentimientos, no se considera los sentimientos de los estudiantes. ¿Ya? Llegas tarde, en la mano o en cualquier lugar, de repente, el castigo. ¿Ya? La enseñanza entra con castigo, ¿ves? La letra entra con sangre. Nosotros hemos tenido ese tipo de educación. ¿Ah? Tú que te hacías tarde, ya tenías que recibir. ¿Ves? Ibas con el cabello peludo, ya se les cortaba ahí para que no vuelvan a tener así. Ya, muy bien. El estudiante no puede ser mejor que el maestro. Eso es el enfoque conductista, ¿ves? El estudiante no puede ser crítico, menos reflexivo, no puede criticar, menos estar ahí reflexionando ni nada por el estilo. Tiene que solamente escuchar al maestro. ¿Ya? Ahora pasamos al enfoque constructivista. El centro de atención es el estudiante. El maestro solo guía y es mediador, ¿ves? En este enfoque solamente el maestro les va a guiar, les va a decir, miren de esta manera, les va a dar una vía, un camino para que los niños puedan llegar al objetivo, construir su aprendizaje. El estudiante construye su aprendizaje solo por medio del descubrimiento, ¿ves? Y a los estudiantes en esta parte van a descubrir. Muy bien, el maestro respeta a los estudiantes sus opiniones, aunque no las comparta. ¿Ah? Muchas veces, estimados hermanos, nos hemos confundido con el respeto a las opiniones al libertinaje. ¿Ya? A veces ya no hay respeto al maestro, ya no saludan, ya prácticamente los estudiantes son todo ahí. Ese es el problema del enfoque constructivista, que hasta la actualidad la educación que estamos desarrollando en los salones, en las escuelas, es el constructivismo, pero no está resultando. ¿Por qué? Porque me parece que nos estamos confundiendo el respeto por el libertinaje. ¿Ya? Los chicos hacen lo que quieren ya. ¿Ya? Y cuando de repente quieres decirle algo, ellos ya te dicen, no, te voy a denunciar. ¿Ves? Ya estamos restringidos. Prácticamente el maestro ya no puede hacer nada. Ese es el problema del constructivismo. ¿Y cuál es el problema del conductismo? Ya ustedes saben. ¿Ves? Acá el conductivismo prácticamente no escucha al estudiante. Es totalmente cerrado. Pero en el constructivismo es al revés. Le da toda la libertad al estudiante. Tanto que ya el estudiante ya no tiene respeto al maestro. Ahora, solo se puede castigar, no se le puede castigar al estudiante, ¿ves? Ya no puedes castigar para nada, ni decirle nada. Establece una buena relación interpersonal, ahí está.
Otro problema de este enfoque, estimados hermanos, es el dogmatismo. ¿Qué quiere decir dogmatismo? Que lo único que enseña es conocimiento, pues, solamente conocimiento, al igual que el constructivismo. A ver, hermanos, para terminar, por favor, ya vamos a terminar. Miren, entonces, ¿qué hace el método ecléctico? Ajá, el método ecléctico lo que va a hacer es, allá, no, 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 no me puedo ir al libertinaje absoluto, ni tampoco me puedo ir al castigo total de los niños, ¿ya? Al menosprecio o al castigo de los chicos. No me puedo ir ahí. Ajá, escojo las partes que pueden ayudar a llevar mejor la enseñanza. Eso es lo que dice el método ecléctico. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a escoger del otro? Por ejemplo, puede ser uno de los temas, por ejemplo, acá lo que es la enseñanza, el estudiante no puede ser mejor. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, el conductual. Puede considerar la conducta. Ahora, de acá toma también, por ejemplo, el centro de atención, es el estudiante y lo va a llevar al centro. Lo junta estos dos métodos para llevar mejor el aprendizaje. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros actualmente. Juntar los dos métodos, las partes que más importan, ¿ya? Que son adecuadas y los podemos usar. ¿Para qué? Para hacer una buena clase. ¿Ya, hermanos? Entonces, por ejemplo, este dogmatismo lo rechazamos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, el estudiante construye su aprendizaje. Podemos ponerlo acá. Del otro, ¿qué podemos hacer? Es sistemático. Podemos usar la parte sistemática, pero de repente, considerando a la necesidad del estudiante. ¿Ya? Así lo juntamos, ¿ves? Acá, hermanos. Entonces, el método ecléctico va juntando los aspectos, las características mejores de cada método, hermanos, de cada enfoque. Entonces, eso es lo que hace el método ecléctico. Tenemos que seguir analizando un poco más, luego vamos a ir al siguiente tema, lo que es la parte del nivel de aprendizaje. Niveles de aprendizaje, hermanos, con todo eso vamos a juntarle mejor. Bueno, luego vamos a aterrizar en la parte del método imaginativo. Eso todavía no lo vamos a analizar, pero tenemos a un señor que presenta esto, se llama Drécoli. Hermanos, eso lo analizamos en el siguiente tema. Bueno, sería todo, hermano. Muchas gracias. A ver, ¿alguna participación, alguna pregunta?